Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Karim. Lo primero que quiero explicar es que la gratitud no es un... O sea, la gratitud no es palabras, ¿vale? No son palabras de gratitud. Generalmente cuando piensas en gratitud piensas en decir las gracias hacia Dios o hacia las personas. La idea de la gratitud no es esa, sino una actitud, ¿vale? La gratitud es una actitud. O la gratitud podríamos decir que es una visión del mundo, ¿vale? Son unas gafas con las que tú llevas el mundo. Y por eso vemos que en el Corán Dios vincula la gratitud siempre a muchos fenómenos, ¿vale? Por ejemplo, Dios nos dice: "Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi". Dios ha hecho la tierra, digamos, dócil o transitable para vosotros, así que caminad por ella o transitad por ella y comed lo que os dé. Nos encontramos que Dios es aquel que ja'ala al-absara as-sam'a wal-absar. Dios es el que os ha dado el oído, por ejemplo, y la vista. Es decir, se está vinculando fenómenos grandes al hecho de que tienes que ser agradecido, o fenómenos que ocurren dentro de ti, como los sentidos que tienes, las capacidades que tienes, al hecho de que tienes que ser agradecido. Generalmente estos grandes eventos astronómicos o las cosas que ocurren dentro de tu cuerpo no son cosas que ocurren en un momento puntual, sino que son constantes, ¿vale? Lo cual indica que tienes que ser agradecido de forma constante. La gratitud en este caso es una visión del mundo o un enfoque en la vida que se deriva, por ejemplo, de poner las cosas en perspectiva. Es decir, tú eres consciente de que tienes muchos regalos en cada momento que pasa, ¿vale? Por ejemplo, Suratul Furqan, Dios dice: "Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan". Dios ha hecho el día y la noche como algo que se sucede, y luego añade: "liman arada an yadhakkara", para aquella persona que quiera recapacitar, o arada shukura, o quiera ser agradecido. ¿Qué tendrá que ver el paso del día y la noche con el hecho de ser agradecido? Generalmente pensamos, cuando me ocurre algo bueno, voy a mostrar gratitud. Dios está diciendo, el simple hecho de que aparezca un día y luego aparezca una noche, con todo lo que eso implica, en cierto modo, podríamos decir que todo el universo se ha puesto a tu favor para que tú puedas seguir disfrutando de la vida. O sea, realmente cosas para agradecer ya las tienes, ¿vale? Y ese es un poco el concepto del Islam. Es más bien una cuestión de verlas o de no verlas, ¿vale? Wa in ta'uddu ni'matallah, dice Dios, si tú te pones a contar el regalo de Dios, la tuhsuha, no puedes hacer una lista. Pasa es que en muchos casos dices, bueno, pero a lo mejor yo no tengo trabajo, a lo mejor me está yendo mal en una cosa, pero bueno, tú tienes, por ejemplo, tienes 5 sentidos, tienes salud, puedes andar por norma, o puedes hablar, puedes razonar, puedes ver. Hay gente que no puede hacer estas cosas, y para que tú tengas cada uno de estos sentidos o de estas cosas, realmente hay millones de cosas que están sincronizadas, ¿vale? Lo que pasa es que eso generalmente no lo vemos. Más que no verlo, en muchos casos lo que ocurre es que lo damos por hecho, ¿vale? Yo doy por hecho que ando, no doy gracias porque es algo con lo que ya vengo hecho, ¿no? Lo doy por hecho. Ese es el problema de muchos regalos. Entonces la gratitud no son palabras, básicamente, sino que es una forma de ver la vida, o es una actitud a la vida. Y si una persona te dice, yo soy agradecido, o si tú mismo dices, yo soy una persona agradecida, pero en la práctica generalmente te quejas de todo, entonces es que a lo mejor no eres tan agradecido, ¿vale? Es decir, el agradecimiento es una actitud, el agradecimiento no es unas palabras que tú dices, ¿vale? Antes de entrar al pasaje que quiero comentar, Dios nos dice en Surat Luqman algo muy interesante. وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, dice Dios a Luqman, que es un personaje que aparece en el Corán. Hay discrepancias sobre si era profeta o no, pero da igual. La cuestión es que era una persona sabia, ¿vale? وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ¿vale? Dios dice, le dimos a Luqman la sabiduría, es decir, el conocimiento de las cosas. Anishkur lillah, es decir, esa sabiduría es sé agradecido de cara a Dios. Y luego Dios añade وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, y la persona que sea agradecida solamente es agradecida en favor de sí mismo, ¿vale?
Entonces, este es un concepto en el que quiero subrayar. Dios está diciendo, si tú eres agradecido en beneficio de tu nafs, ¿no? En beneficio de tu propia persona. Dicho de otra forma, generalmente pensamos, muy bien, si yo agradezco hacia las demás personas, eso en cierto modo me ayudará a mí o ayudará a esa persona a sentirse mejor, le estoy dando las gracias por lo que él ha hecho o estoy dando gracias a Dios, pero realmente Dios no te necesita, e incluso las demás personas puede que te necesiten o no, pero el agradecimiento es una actitud y las actitudes principalmente te benefician a ti, ¿vale? Si eres una persona agradecida, y todo esto se han hecho ya estudios, ¿vale? La gente agradecida es más feliz, no solo mentalmente, sino incluso físicamente. La gente más agradecida es más optimista, por supuesto, es más positiva, por supuesto, y tiene mejores relaciones. Claro, naturalmente, si tú eres agradecido, creas un buen rollo a tu alrededor. Pero es que además de eso, esta gente, la gente agradecida o con un enfoque agradecido hacia la vida, tiende a tener menos enfermedades, ¿vale? Eso está estadísticamente demostrado. La gente más agradecida tiende a tener menos problemas del corazón. Quiero decir, no es ningún enigma. Naturalmente, si tú estás más tenso y más negativo y tienes pensamientos que se te hacen más pesados, hay más probabilidades de que tu cuerpo se colapse, ¿no? Me hizo gracia leer que las personas agradecidas duermen mejor, ¿vale? Quiero decir, si esto es verdad, porque estos son estudios que se han hecho, dices, ¿qué correlación alhamdulillah, qué correlación puede haber entre la gratitud y dormir mejor? Bueno, al fin y al cabo, fijaos que Dios nos ha hablado de la sucesión entre el día y la noche. Al fin y al cabo, cuando tú entiendes que todo lo que ocurre es algo de lo que estar agradecido, empiezas a valorar más incluso las pequeñas cosas. Es decir, el poderte ir a dormir, el poder tener una cama, el tener un techo mientras otros no lo tienen. Quiero decir, a veces no es que no tengas cosas buenas, es más bien que no te has parado nunca a intentar enumerarlas, ¿no? Y esa es un poco la conciencia del Corán. Y Dios añade, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Y aquella persona que sea ingrato, ¿vale? El kufr significa ingratitud, esa persona tiene que saber que Dios es Ghani, o sea, Dios no tiene necesidad respecto a nadie. Y Dios es Hamid, ¿vale? Hamid no significa que Dios es alabado, sino que Dios es digno de alabanza, tanto si le alabas como si no le alabas, ¿vale? Es una cualidad de Dios. ¿Por qué se menciona a Dios cuando hablamos de gratitud? Bueno, en primer lugar, Dios es el dueño de todo cuanto existe, ¿no? Pero también tienes que tener en cuenta que si tú eres ingrato y no cuentas las bendiciones que tienes, eso no afecta de ninguna forma al todo, ¿vale? Las cosas siguen estando allí, independientemente de la actitud que tú tomes. La actitud que tú tomes es en beneficio tuyo o en perjuicio tuyo. El orden de las cosas no va a alterarse. El poder de Dios no va a menguar si tú eres más desagradecido, ¿no? Básicamente. Entonces, el pasaje que os quiero comentar en Surat Ibrahim es como, digamos, el ejemplo del peor caso posible en el que te puedes encontrar en la vida, o en el que alguien se puede encontrar en la vida. Y el contexto es básicamente el siguiente. Tienes el pueblo de Moisés, básicamente, que estaba en Egipto sufriendo la esclavitud. Vale, la esclavitud de por sí es una pérdida de tu dignidad y del poder sobre tu propia vida. Es lo que hacían estas personas, o el poder faraónico en ese caso, era, aparte de tener esclavizadas a la gente, bueno, Dios lo explica, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, recordad cuando Moisés le dijo a su pueblo, اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, recordad los regalos de Dios sobre vosotros. Aquí Moisés está hablando a su pueblo cuando ya han escapado de Faraón, ¿vale? Y han escapado de Faraón de una forma prácticamente imposible, ¿vale? O sea, ha sido especialmente un regalo de Dios, podríamos decirlo, para estas personas. Claro, estas personas se ven ahora alhamdulillah, estas personas se ven ahora que están en el desierto, que no tienen tanta variedad de comida como tenían en Egipto, y tienen esta tendencia a quejarse, ¿vale? Entonces Moisés les dice, recordad el regalo que Dios os ha dado, إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, cuando os ha salvado de las huestes de Faraón, يَسُمُّونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, que os castigaban con el peor de los castigos.
esa cosa que estabais sufriendo antes en relación a lo que estáis sufriendo ahora es mucho peor, ¿vale? Lo que pasa es que ahora estáis pensando en lo que ahora no tenéis, no estáis pensando en aquello de lo cual se os ha librado. Entonces Moisés les describe: وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, sacrificaban a vuestros hijos. Una cosa que hacía Faraón es: si yo dejo que esta generación de bebés se me haga grande, se volverá contra mí. Entonces lo que tengo que hacer es liquidarla, ¿vale? Entonces liquidaba a los niños varones. Es que decir, esto era, ¿qué te puede pasar peor que eso? وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, y dejaba vivas a vuestras mujeres, es decir, a las niñas. No solo porque no había riesgo de revuelta con las niñas, sino que además podían aprovecharse sexualmente de ellas, ¿vale? Es decir, al fin y al cabo estamos hablando de un esclavizador, un genocida, un asesino de niños. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, y sin duda ninguna en esto había una cosa tremenda, una prueba tremenda de vuestro Señor. Claro, las personas que están escuchando esto dirían: ¿y se supone que tenemos que dar gracias por esto? La parte aquí que debemos subrayar es que Dios dice وَإِذْ أَنْجَاكُمْ, el hecho de que Dios os salvó de esto, ¿vale? Ese es el regalo de Dios, el hecho de que podrías estar en esa situación y Dios os sacó de esa situación. O sea, todos, si miramos hacia el pasado, tenemos a veces situaciones, generalmente no son tan graves, gracias a Dios, pero tenemos algunas situaciones que nos gustan, nos parecen mejor o nos parecen peor. Y lo que tú tienes que hacer es, de cara al pasado, esas cosas malas que ya se fueron, pensar en cómo utilizarlas para el futuro, ¿vale? O sea, en parte lo que te ha pasado en el pasado puede ser algo bueno si tú decides convertirlo en algo bueno, ¿vale? Y eso es una decisión que está en nuestras manos. Así que estas personas que están escuchando a Moisés, ellos que van a decir: vale, Dios nos salvó de todo eso, pero ahora ¿qué? Esa es la cuestión. De cara al futuro, ¿qué? Fijaos lo que añade Dios: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, y recordad cuando vuestro Señor os prometió: لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, si sois agradecidos, definitivamente os voy a añadir más, os voy a dar más, ¿vale? Y esto es lo que yo llamaría la ley de oro, o la norma de oro en la gratitud, ¿vale? Si tú, quiero decir, ¿por qué con todas estas cosas que te han pasado Dios te pide que seas agradecido? ¿Por qué no te pide, por ejemplo, que seas paciente? Si tienes paciencia o si perseveras, te voy a dar más. Dios dice: no es solo ya que tengas paciencia, sino que seas agradecido y yo te daré más, ¿vale? En primer lugar, eres tú en cierto modo quien va a decidir, en cierto modo no, principalmente, eres tú quien va a decidir si vas a ser agradecido o no. Es decir, tú vas a decidir: ¿me voy a centrar en todas aquellas cosas que podría tener y no tengo? ¿Me voy a centrar en aquellas cosas negativas que me pasaron antes? ¿O me voy a centrar en las cosas que sí tengo y en el buen uso que puedo dar a mi experiencia pasada? ¿Vale? O sea, Dios está diciendo: tú cambia el enfoque de la queja por uno de gratitud, y entonces yo te voy a dar más, ¿vale? como entonces yo te voy a dar más. Aquí estas personas están en medio de una situación, bueno, complicada, han salido de una crisis muy gorda, y Dios les está diciendo: configurad el enfoque vuestro y entonces yo haré, ¿vale? Y esto es una norma en la vida, ¿vale? Existe una correlación entre la cantidad de gratitud que tú tienes y la cantidad de puertas que se te abren. Si tú eres ¿y por qué? Quiere decir, volvemos a lo que hemos comentado muchas veces. Puedes entender que si tienes gratitud, Dios va a hacer que todo te venga, como una intervención, si lo quieres decir así. Pero incluso si lo vemos de forma exclusivamente social, si tú eres una persona que muestra gratitud, y la gratitud es una forma de buen rollo, es una forma de ser positivo, eso te vuelve a ti, ¿vale? Las puertas se te abren, porque tú siempre piensas en el lado bueno y persigues las cosas buenas, no te centras en las cosas malas. Por tanto, tienes una oportunidad de desarrollarte que otros no tienen. Y esto también está estadísticamente comprobado, curiosamente. Las personas con más gratitud ante las cosas de la vida, por alguna misteriosa razón se le abren más puertas. Y no es tan misterioso. Si tú cambias el enfoque, las puertas se te irán abriendo, ¿vale? Y esto es en cierto modo es una garantía de Dios. Quiero decir, hay una correlación que es segura. Dios dice: la azidannakum. Este la que hay al principio es una forma de subrayar, ¿vale? Definitivamente os daré más, Dios dice. Azidannakum, y cuando se dobla la N también es otra forma de subrayar. O sea, Dios te está diciendo: yo te garantizo y te aseguro
que si tú cambias el enfoque, las puertas se irán abriendo, ¿vale? Por tanto, la correlación podríamos decir que es como una ley de la naturaleza entre las leyes que Dios ha puesto, ¿vale? O entre las sunnas de Dios, las cosas repetitivas que ocurran en la creación que Dios ha establecido allí, ¿vale? Y fijaos que Dios no dice: si sois agradecidos os daré más pan, os daré más patatas, o haré que tengas un mejor trabajo, o haré que tengas mejor ropa, o haré que encuentres un buen marido o una buena esposa. Dios dice: si sois agradecidos, yo os daré más. Y deja la puerta abierta, ¿vale? Es decir, el número de puertas que se te van a abrir o la cantidad de cosas que te pueden llegar no está cualificado. Y cuando Dios no cualifica algo, significa que no lo está limitando a un solo tipo de cosas, ¿vale? Dios no dice... Es como cuando Dios dice: si tú eres paciente o lo que sea, yo te recompenso. No dice: te recompensaré con jardines por cuyo suelo corren ríos. En algunos casos Dios no cualifica qué es lo que te va a dar, lo deja abierto, ¿vale? Porque el espectro es amplio, ¿vale? Y de nuevo, wa in kafartum, se añade: pero si negáis, si rechazáis, en este caso significa, si sois ingratos, Dios dice: inna adabi la shadid, sin duda mi castigo es definitivamente severo. Claro, la estructura que te esperarías es: Dios te dice: si sois agradecidos os daré más, y si sois ingratos os castigaré, y si sois ingratos os daré menos, os quitaré cosas. Pero Dios no dice eso, ¿vale? Dios dice: si sois ingratos, yo tengo un castigo, ¿vale? Pero no lo está vinculando claramente, no está diciendo: si eres ingrato te voy a castigar, ¿vale? O sea, no ha hecho un vínculo claro, no ha hecho un vínculo directo entre la ingratitud y el castigo, porque esa ingratitud se puede deber a muchas cosas, ¿vale? Y a veces incluso a condiciones que no son culpa tuya. O sea, Dios no ha hecho un vínculo seguro entre la ingratitud y el castigo. Pero en el caso del agradecimiento sí que ha hecho un vínculo. Ha dicho: si tú eres agradecido, yo voy a incrementarte, ¿vale? Ahí lo ha asegurado: definitivamente os voy a incrementar, os voy a dar más. Luego no ha dicho: si eres ingrato, definitivamente te voy a castigar, ¿vale? Porque puede ser que sí, puede ser que no, ¿vale? Eso, ahí entra la misericordia de Dios y el hecho de que Dios puede comprender tus circunstancias. Por eso en este último caso no ha hecho un vínculo 100% seguro, ¿vale? Por tanto, hay que tener en cuenta que la gratitud es una actitud y esta actitud se desarrolla, ¿vale? Como todas las actitudes. Si tú quieres desarrollar, yo qué sé, un músculo, pues si quieres desarrollar piernas tienes que correr o tienes que hacer bici, lo que sea. Si tú quieres desarrollar algo en tu forma de ser, también tienes que hacer determinados ejercicios, ¿no? Y esos ejercicios, lo interesante del Islam es que son de cara a Dios y de cara a la creación, ¿vale? O sea, tu configuración de gratitud la haces no solo de cara a Dios, sino de cara a la gente. Y la gracia que tiene esto es que mucha gente parte de la base de que si yo soy ingrato ya no puedo desarrollarlo, si yo soy pesimista ya no puedo convertirme en una persona optimista. Y en cierto modo el mensaje del Islam es mayoritariamente mentira. Tú tienes el poder de decisión sobre cómo quieres ser. Y esto es algo que existe en el Islam y que de nuevo insisto en que está bastante documentado, ya no es ningún secreto. El hecho de que si tú ejercitas una cualidad como la gratitud, la desarrollas. Puede que pase un tiempo, pero la acabas desarrollando. ¿Qué nos dice Dios, por ejemplo? ¿O qué le dice al profeta Muhammad ﷺ? Los regalos de tu Señor tienes que hablar de ellos, tienes que decirlos, ¿vale? Tienes que repetirlo. Tienes que repetirte a ti mismo las cosas buenas que tienes. Fijaos que el profeta ﷺ que nos dice: aquella persona a la que Dios le da regalos, Dios le gusta ver el efecto de esos regalos. O sea, si tienes dinero, puedes comprarte ropa buena, puedes comprarte un buen coche. El Islam no te dice: oh, eso es del dunya, eso está mal. No, si Dios te ha dado regalos, a Él le gusta ver el efecto de esos regalos sobre su siervo. Esto lo dice el profeta ﷺ, ¿vale? Porque estas cosas fomentan la gratitud realmente. No es malo, ¿vale? Por tanto, fijaos que muchas de las cosas que el profeta hace, tanto de cara a Dios como de cara a la creación, giran alrededor de la gratitud. Por ejemplo, nada más levantarse, ¿cuál es la frase que decía el profeta? Alhamdulillah alladhi ahyana. El mérito y el agradecimiento absoluto corresponden a Dios, el que nos ha dado la vida, ba'da ma amatana, después de habernos hecho estar muertos, ¿no? Refiriéndose al sueño. ¿Por qué dices esto todas las mañanas? Lo primero que haces es
recordarte a ti mismo que el hecho de que existes y estás vivo y tienes salud ya de por sí es un regalo, ¿vale? O sea, lo que tienen los regalos es que si no te los recuerdas a ti mismo, corres el riesgo de caer en la ingratitud o en una espiral que te irá conduciendo a la ingratitud, ¿vale? Por eso es importante en el recuerdo, en el dhikr, que tú estés repitiendo las cosas, ¿vale? Y estos son ejercicios diarios. Otra cosa que el profeta decía es Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka shukru ala dhalik. No me he despertado hoy con algún regalo o con ningún regalo, ni yo, ni ninguno de los que están en la creación, que no venga de ti. Por tanto, señalo el agradecimiento y señalo, o a ti te corresponde la gratitud y la alabanza, ¿vale? Esas son cosas que decimos a diario, o que deberíamos decir más a diario, no necesariamente las palabras exactas del profeta. La gratitud es algo universal que tú puedes expresar como quieras, pero tienes que expresarla, ¿vale? Tienes que expresarla de cara a Dios y tienes que expresarla de cara a las personas. Por ejemplo, y esto es algo que muchas personas no tenemos en cuenta. El profeta Muhammad ﷺ nos dice: La yashkurullaha, no está siendo agradecido con Dios verdaderamente, man la yashkurun nas, aquella persona que no está siendo agradecido con las demás personas, ¿vale? Y hay muchos mensajes en el Islam que giran en torno a esto. Afshu salam, transmitid la paz. Bashiru, transmitid buenas noticias, ¿vale? Transmitid buen rollo, o sea, no transmitáis el infierno, todo negativo, transmitid cosas positivas. La tunaffiru, no hagáis que la gente se asuste, ¿vale? Esto es lo mismo. Sé agradecido de cara a las personas. Si una persona te dice: yo soy muy agradecido con Dios, pero no doy gracias a las personas, aquí, según la definición del profeta ﷺ, esa gratitud ni siquiera es una gratitud válida hacia Dios. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. El Islam siempre equilibra el ákhira, la última vida, con el dunya, con la vida. Las cosas que el Islam te enseña a hacer o las conductas que te enseña a tener y el enfoque en la vida no solo es positivo para la última vida, que definitivamente lo es, sino para tu día a día en este mundo. Si no vas a tener más gratitud en esta vida, no vas a ser más feliz, y si no vas a ser más feliz, entonces no te sirve de nada. Es decir, la cuestión es que esto es práctico, ¿vale? Y cuando el profeta habla de dar gratitud hacia las demás personas, esto, que forma parte de eso que hemos dicho de abrirte puertas, esto va creando una espiral de buen rollo alrededor tuyo, ¿vale? Si tú eres una persona que siempre es grata, que siempre da gracias, eso impacta a la gente que está alrededor tuyo, empezando por tu casa, ¿vale? Bueno, no es por dar ejemplos muy concretos, ¿no? Pero en términos generales, ¿vale? Incluso nadie te dice que no puedas ser agradecido de cara a tu esposo o esposa, o a tus hijos, a tus padres. Decir gracias es como decir lo siento o decir te quiero, son cosas que nos cuestan muchísimo decir, ¿vale? Por ejemplo, acerca de decir lo siento, es curioso que uno de los duás que hace el profeta, perdón, de las frases que repite el profeta constantemente, es hacia Dios: Abu'u laka bi ni'matika alayya, reconozco los regalos que me das, wa abu'u bi dhanbi, y reconozco mis errores, ¿vale? Reconozco mis faltas. O sea, es importante combinar la gratitud y el perdón. ¿Por qué? Porque tú estás diciéndole a los demás, o en este caso a Dios, en el caso de este dhikr, tú estás diciendo: yo reconozco las cosas buenas que me has dado, ¿vale? Y también reconozco que me equivoco. O sea, no en plan no valgo nada, pero en plan, mira, ten en cuenta que yo soy un ser humano, que yo también soy una víctima de mis circunstancias, soy una víctima de mi infancia, soy una víctima de muchas cosas y voy a cometer errores, ¿vale? Pero aún así reconozco esos errores, no soy arrogante y reconozco las muchas cosas buenas que tengo, ¿vale? Repetir estas cosas y pensarlas a menudo y decírselo a Dios y decírselo a las personas es algo que te beneficia a ti primariamente, ¿vale? Es lo que Dios nos dice: si eres agradecido, primariamente lo eres a favor de ti mismo, ¿vale? Sobre, por ejemplo, transmitir el buen rollo. El profeta le dice a una persona, alayhi salatu wassalam, es decir, esa persona le señala a otro hombre y le dice: esa es una persona a la que quiero. El profeta le dice: ¿se lo has dicho? No, pues ve y díselo. Es decir, es importante, tú puedes decir: yo soy agradecido, yo quiero a la gente, yo quiero pedir perdón por algo que he hecho, pero eso no sirve si no lo transmites, ¿vale? Y en cierto modo tienes que ser una persona que tiende a transmitirlo, tiende a transmitir el agradecimiento.
como suelo decir, no solo con la gente que te rodea, que tienes que hacerlo, sino en general, cuando tú siempre vas a comprar a una tienda, o siempre vas a un restaurante, o siempre vas a las personas con las que te cruzas, no te cuesta nada darles las gracias cuando te dan un servicio. Eso es una actitud del musulmán y eso crea un buen rollo, ¿vale? Esa es parte de la identidad del musulmán también. Quiere decir, dentro de todo lo que es el musulmán, su forma de ver la vida, su forma de actuar, las cosas por las que se nos identifica, generalmente la gente piensa en que no comemos cerdo, ese tipo de cosas que son verdad, pero además de eso están las actitudes, ¿vale? Una cosa que identifica a los musulmanes, ¿cuál es? O debería ser la gratitud, ¿vale? Esta gente siempre da las gracias, esta gente es humilde, esta gente, si se equivoca, pide perdón, y a veces incluso si no se ha equivocado, tampoco le cuesta decir, bueno, pues nada, lo siento si te ha molestado, ¿vale? Esas cosas no cuestan hacerlas, ¿vale? Por tanto, creo que el tema de la gratitud, como otros temas de la conducta islámica, debemos tomarnos en serio desarrollarla. Debemos decir, me tomo en serio voy a partir de hoy intentar desarrollar la gratitud, porque se puede desarrollar. Si tú, por ejemplo, quieres ser más grato hacia las personas, ¿qué tienes que hacer? Darles las gracias a menudo. Irás desarrollando esta actitud. Es decir, esto no es... Realmente cuando la gente piensa yo no puedo cambiar, es muy injusto hacia el ser humano decir eso. Si tú ves a estos animales, pues que son animales que están haciendo malabarismos o que están respondiendo a órdenes, simplemente porque se les ha adiestrado. Es decir, la capacidad de reconfigurarte la tienes realmente, y solo se te pide pues que empieces a practicarlo y lo irás desarrollando. Practica cada día el dar gracias a Dios y lo irás desarrollando, pero claro, es una cosa diaria. Practica cada día dar gracias a la gente. Eso es muy importante para ti y para la gente que te rodea, y eso crea un beneficio. La idea de estas actitudes es que si el número suficiente de personas empiezan a ponerlas en práctica, el mundo es un mejor sitio y ya está. Y por supuesto, en la última vida, todo lo que quieras, pero de entrada mucha gente no va ni siquiera a plantearse algo trascendente o importante si tú, que eres el portavoz de esa cosa, no le estás transmitiendo buen rollo, ¿vale? Generalmente funcionamos así las personas. Por eso es importante reconfigurar las actitudes. Y en el caso de la gratitud, es importante que todos digamos, yo quiero ser agradecido. Tomo la iniciativa o la decisión de empezar a intentar desarrollarlo, ¿no? Así que pido a Dios que nos convierta en gente agradecida y que transmite la gratitud, ¿vale? Transmite la paz, transmite el buen rollo, porque eso es parte de este din, ¿vale? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.